Perfecte, doncs com comentava, anirem per començar. En primer lloc, agrair-vos el vostre interès en aquest webinar on parlarem dels espais de dades del sector energètic. En primer lloc, també volia agrair als ponents. Aquest webinar està organitzat amb CertiPower. També la col·laboració de GaiaX, i2CAT, Estavanell i Billut. Gràcies per ser aquí i per animar-vos a parlar sobre aquest tema. En primer lugar, voy a pasar al castellano. Voy a dar la bienvenida a Paqui Rubio, gerente de GaiaX en España, que nos va a hablar sobre las oportunidades de los espacios de datos en el sector de la energía. Paqui, creo que tienes preparada una presentación. No sé si quieres compartir la pantalla y cuando quieras. Muchas gracias por participar. Un segundo, que estaba poniendo la presentación. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Además, que ya le comentaba a ellos que la energía es mi sector favorito, porque aunque yo soy ingeniera electrónica, pero mis cursos de doctorado y todo eso son en fotovoltaica. Así que es mi sector. Y yo he trabajado muchos años también en energía, en el sector energético. Aunque ahora me he venido al lado oscuro de los datos y la inteligencia artificial, pero yo he trabajado con aparatitos primero. O sea que os entiendo perfectamente todos los problemas que podáis tener. Entonces, voy a compartir la presentación, voy a compartir pantalla. Os voy a contar un poco las oportunidades que ofrece la economía del dato para vuestros negocios. Aquí, en energía, para mí es una de las partes más claras donde se puede utilizar la economía del dato. Comparto pantalla. Entiendo que ya veis mi pantalla, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, os recuerdo también que nosotros somos GaiaX, la asociación GaiaX España es una asociación sin ánimo de lucro que está financiada por las cuotas de los socios, pero también tenemos una ayuda, una subvención por parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, al cual se lo agradecemos, ¿no? Y bueno, entonces ahora hemos dicho, hemos pasado de la energía, olvidaros de la energía, vamos a los datos que tenéis todos vosotros de energía, ¿no? Y ya sabemos que el dato es el nuevo tesoro. Yo, como mucha gente dice, el dato es el nuevo petróleo, pero como yo vengo de renovables, digo que es el nuevo tesoro, ¿no? ¿Y quién tiene ese tesoro? Ahora que además estamos en toda esta situación geopolítica, ¿no? ¿Quién tiene ese tesoro, esos datos en la actualidad? ¿Quién los tiene en Estados Unidos? Pues unas empresillas que no sé si os suenan, como Google, Amazon, Facebook, etcétera. Ellos tienen miles de millones de datos, ¿no? ¿Y quién los tiene en China? Que es otra situación también de la que se habla mucho ahora. Pues China, que es un estado totalitario, los tiene el Estado. O sea, el Estado es el que posee los datos. Bueno, en China todo lo posee el Estado, con lo cual al final también el Estado posee los datos en China. Por eso está tanta polémica con TikTok, ¿no? Sabéis que hay mucha polémica con TikTok en Estados Unidos y China. Y es un instrumento de poder. Fijaros que al final el que exista TikTok o no en Estados Unidos lo han negociado el presidente Trump y el presidente chino. O sea que ha sido un asunto de Estado. ¿Por qué? Porque todos los datos que van a TikTok al final van a China también. Y sin embargo, ¿quién tiene los datos en Europa? En Europa tenemos muchísima legislación sobre este tema y los datos pertenecen al usuario o a quien los genera, ¿no? Con lo cual, en Europa se está perdiendo quizá esa capacidad de utilizar ese tesoro que son los datos, ¿no? Entonces, actualmente en Europa estamos diciendo, vale, pues mis datos son mi tesoro y, por supuesto, mi dato, mi tesoro, nadie lo quiere soltar, pero luego al final, cuando intentas ver qué tienes, no sabes ni siquiera cómo utilizarlo, no sabes qué hacer con tus datos. Lo interesante sería que tú compartieses tus datos con alguien que te ayudase a sacarle valor, ¿no? Y eso se hace de toda la vida, y eso os lo diré. Yo comparto mis datos con mis clientes o con mis proveedores o con algún partner, ¿no? Con gente con la que tengo confianza. Firmo un contrato y tengo confianza, ¿no? Pero ¿y cuándo quiero darle más valor? Más valor y quiero compartir datos entre varios. Ahí es cuando empieza el problema, ¿no? Aquí tenemos que crear de nuevo ese entorno de confianza que haga que podamos compartir los datos. Un ejemplo, porque dice la gente, ¿para qué quiero compartir datos? Yo siempre pongo un ejemplo y siempre pongo el mismo para quitar todo lo que podáis pensar de dato privado, dato crítico, etcétera. Y vamos a hablar de tomates, ¿no? Además, aquí se nota que soy de Almería y voy a poner el ejemplo de los tomates en Almería. Almería es la mayor productora de tomates del mundo y es el mayor desierto de Europa. Imaginaros que yo tengo mi invernadero, que además los invernaderos en concreto sí que están súper sensorizados,
y se mide la temperatura, pues cuánta agua he consumido, los fertilizantes, la acidez de la tierra, el tiempo que ha hecho, la producción que he tenido. Estoy segura de que si tomamos todos estos datos y hacemos un algoritmo, podríamos ahorrar agua en ese invernadero, en mi invernadero. Ahora imaginemos que podamos tener los datos de todos o casi todos los invernaderos de Almería, ¿no? Pues podríamos ahorrar agua en toda la provincia. Tendríamos un ahorro de agua en toda la provincia, con lo cual el producto sería más barato, el coste del agua bajaría, etcétera, etcétera. Sería una ganancia para todo el sector. Este es un ejemplo típico de por qué es bueno y por qué es interesante compartir datos, ¿no? A este modelo tenemos que ir, intentar compartir datos, algo que todo el mundo gane. Para ello nace el concepto de espacio de datos, que es un concepto europeo, ¿no? Donde lo que se intenta es compartir datos, pero con los valores europeos, ¿no? Que son soberanía, seguridad, transparencia, etc. Entonces, un espacio de datos, yo lo dibujo de forma muy sencilla, lo que tenemos es, fijaros que pongo catálogo de datos. Ponemos un catálogo de datos que no ponemos los datos, sino que yo digo qué datos tengo. Y digo en qué condiciones los puedo compartir. Imaginaros que yo soy esta, que tengo mis invernaderos y tengo además un laboratorio y tengo además una empresa de embotellado de tomate, ¿no? Y yo digo, vale, pues mis datos se los cedo a la Universidad de Almería para que haga ese algoritmo de ahorro de agua. Mis datos se los vendo a la empresa de fertilizantes, que va a hacer una serie de estudios para ver cómo puede sacar mejor provecho de sus datos, de sus fertilizantes. Y mis datos prohíbo que vayan a un invernadero competidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo solamente pongo qué datos tengo, que puedo decir, venga, pues tengo los datos de producción, los datos de temperatura y los datos de acidez de la tierra. Pero digo también en qué condiciones los voy a compartir, porque al final el dueño del dato es lo que llamamos soberanía, es el dueño de los datos. Entonces, por una parte tengo qué datos tengo ese catálogo y tengo en qué condiciones los voy a compartir. Por otro lado, también tendré gente que tiene servicios. Aquí puedo tener la gente que tenga los servicios del algoritmo del agua o el algoritmo de la temperatura o el algoritmo de cómo tengo que echar mis fertilizantes, etc. Yo puedo tener aquí diferentes algoritmos que estarán también en un catálogo de servicios y aquí sí se entiende bien que son cosas que puedo comprar, ¿no? que puedo pagar para que me los hagan. O puedo hacer un acuerdo de yo te cedo mis datos y a cambio tú me dejas gratuitamente tu algoritmo, ¿no? Aquí siempre tiene que haber una relación de win-win, tiene que haber una relación de entendimiento para que todo el mundo gane. Pero también puede haber servicios tecnológicos, que puede ser un servicio de computación, un servicio de federated learning, etcétera, ¿no? Y todo esto se tiene que hacer en un entorno de confianza. Esto es lo que da esta confianza, este entorno de confianza, lo que se está desarrollando por diferentes iniciativas de espacio de datos. Al final, fijaros que lo que he conseguido es tener escalabilidad. He conseguido tener un ecosistema con un entorno de confianza donde todo el mundo puede compartir. Cuando digo compartir, no digo ceder, que puede ser vender o incluso prohibir. Se pueden compartir, se pueden interaccionar datos y servicios. Y para ello necesito definir ciertos estándares, porque al final lo que quiero es que unos espacios de datos sean interoperables con otros. Esos ciertos estándares, normalmente lo que se ve es cómo se intercambian los datos, o sea, cómo se hace ese data exchange que pone ahí, cómo se hace ese intercambio de datos, que normalmente se definen unos conectores. Luego, cómo se hace la federación, quiere decir cómo te haces la identidad, cómo se hacen los catálogos, etcétera. Y luego, cómo se hace toda la parte de acreditación, ese compliance. Al final, definiendo estos y otros pocos capas, voy a poder intentar tener esto, que al final es lo que queremos. Lo que queremos es tener una serie de espacios de datos que se unan entre sí y sean interoperables. Para vuestra información, en España, luego os contaré un poco más, estamos haciendo muchos espacios de datos pequeñitos y somos los primeros que estamos intentando que converjan entre ellos. Hay aquí algún ejemplo, el RegenX, por ejemplo, de Paco Conde, que va a presentar después, también quiere participar en este proyecto de que todos los proyectos que hagamos en España de agro, o muchos de los que hagamos en España de agro, sean interoperables entre sí. Entonces, básicamente, con que os hayan quedado claros dos conceptos, me conformo que con esto consigo un entorno de confianza que me permite dar escalabilidad. Una vez que ya tengo esto montado, meter nuevas bolitas de información o servicios es inmediato y luego utilizar estándares para que sean interoperables. Entonces, la palabra escalabilidad e interoperabilidad son importantes. Si habéis intentado saber algo de espacio de datos, veréis que es una locura. La información que hay en las redes es enorme y yo siempre digo que lo más difícil del espacio de datos es aprenderse las siglas. Aquí tenemos a varias iniciativas europeas que son BDVA, FIWARE, GaiaX y DSA.
que han ido naciendo poco a poco para crear las entidades de espacio de datos, y lo que se ha hecho es crear por encima un paraguas que es el Data Space Business Alliance, ¿no? Esas 4 iniciativas son realmente compatibles, ¿eh? No son competitivas entre ellas, sino que son compatibles. Aquí vemos un poco la situación. La parte azul es la parte pues, política, ¿no? de quién está trabajando ahora mismo en esto. Pues está trabajando obviamente la Unión Europea, pero ya está trabajando también China, Japón, Estados Unidos. Y la gente dirá, pero si la habíamos hecho para competir con ellos. Sí, pero es que la idea es buena. Y si la idea es buena, ellos también se están subiendo al carro. Algunos están utilizando nuestra misma tecnología, como Japón, por ejemplo, o China y Estados Unidos, que están creando la suya, ¿no? En la parte verde están las iniciativas que os acabo de decir, pues ITSA, por ejemplo, que están más con el protocolo, toda la parte de protocolos. Gaia X son los que hacen toda la parte de confianza. Firewall, los modelos de datos, la semántica. BDVA, cómo se crea valor. Y la parte amarilla, esta es la interesante porque estas son ya los software específicos que hay que utilizar. Entonces hay mucha gente desarrollando software para esto. Unos son, pues, por ejemplo, la Fundación Eclipse. También está Firewall. Y luego hay una gran iniciativa europea que es Simple. Bueno, hasta aquí es simplemente para que veáis cuál es la situación, digamos, actual en el mundo del data space. Pero ahora, ¿para qué sirve? ¿Cómo negocio? ¿Cómo gano dinero yo con esto? ¿No? Que es lo que nosotros queremos. Pues vamos a ver cómo se funciona. Nosotros desde la Asociación Gaia X España, que aunque el nombre sea Gaia X, nosotros realmente estamos por encima, estamos en el paraguas ese que habéis visto, porque nosotros trabajamos con todas las tecnologías. Y bueno, el nombre de Gaia X fue porque inicialmente queríamos un poco propulsar más esa iniciativa, pero realmente nosotros trabajamos con cualquier cosa de espacio de datos. Entonces, lo que se hace, como habéis visto, es que en Europa se trabajan pues, la metodología, los ecosistemas, las arquitecturas, los software, y en España ya en cada país lo que se trabaja es el ecosistema, se crea esa comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo que tenemos ahora mismo, tenemos 3 grupos de trabajo transversales, digamos. Uno sería el de tecnología, que es obvio, pero fijaros que enseguida metemos uno de legal y otro de ética, porque todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y datos al final necesita una capa de ética. Entonces, fijaros que de los 3 grupos hay uno de legal y uno de ética. Y luego tenemos grupos de trabajo verticales. Tenemos el de turismo, movilidad, agroalimentario. Y luego hemos metido junto industria y energía, porque no teníamos suficientes proyectos de energía, pero si vosotros estáis interesados, podríamos hacer un grupo de energía aparte, ¿no? Si queremos hacer más cosas en energía. Luego tenemos uno de salud muy potente y acabamos de crear 2, que son Smart Cities y Medio Ambiente, y el de emergencias y tecnología actuales. Emergencias, se nota que estamos en la zona de Valencia. De aquí llovió lo más grande ayer, pero supongo que por allí, por Tarragona también, y por toda Cataluña. Así que es importante empezar a trabajar en esta parte de emergencias. Entonces, estos son los grupos de trabajo en los que estamos trabajando ahora mismo nosotros, pero en Europa hay más. En Europa hay más grupos de trabajo. Simplemente para hablar un poco de Gaia X España, nosotros intentamos hacer mucha difusión, ser el punto de referencia para que la gente, cuando tenga alguna pregunta, venga a nosotros. Intentamos también dar todo ese soporte tecnológico, y no solo tecnológico, sino también legal, ¿no? Y ahora vamos a ejemplos, que al final como nos enteramos de las cosas es con ejemplos. Yo siempre pongo este ejemplo porque es bastante interesante. Es uno de nuestros socios, que es Turismo Andaluz, se unió con otro chiquitito, que es Turismo Valencia, para hacer una plataforma que se llama Biontren, donde se introducen de forma voluntaria y anonimizada los hoteles, introducen el precio de habitación, fecha de booking, yo qué sé, información de la gente que hace los bookings, etcétera, ¿no? Y entonces, para hacer un espacio de datos, esto era un ejemplo, ¿no? Era un POC, era un prototipo. Lo que hicimos fue mezclarlo con la información de Segitur, que es el Ministerio de Turismo, y se analizaron los datos de apartamentos, hoteles y campings en Andalucía, y Andalucía dijo, Turismo Andaluz dijo, yo lo que quiero sacar es un resultado que sea qué hago de promoción de turismo en Andalucía, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue, tanto Biontren como Segitur le dieron sus datos a centros tecnológicos que trabajan con nosotros, como en este caso eran CETIC y Tecnalia y el propio Biontren, y se prepararon para tener esa identidad. Fijaros que lo que tenían que hacer simplemente es pues tener esa identidad, esos términos y condiciones, ese registro, ¿no? Preparar la parte legal, digamos,
para poder participar en ese espacio de datos. Entonces se preparó esa parte legal, se comprobó que las identidades que tenían, que al final es como tu firma digital, ¿no?, eran correctas, y una vez que ya tenías la firma digital y todo correcto, te acreditas con respecto a un clearing house, que yo le llamo como si fuera el portero de discoteca. Tú ya vas con tu DNI, se lo enseñas al portero de discoteca y ya te deja entrar en su club, que es el espacio de datos, ¿no? En este caso, el clearing house es el acreditador de que todo lo que tú estás haciendo es correcto. Y que esto sí depende exactamente de GaiaX. Ahora mismo en Europa hay como 9 clearing house y 2 están en España. Uno es el de Aire Network, que está en Elche, y otro es el de Arsis, que está en La Rioja. Una vez que se ha hecho esto, llega un tercero, en este caso era Telefónica, porque trabajó en el Proof of Concept, y lo que hizo Telefónica simplemente fue acreditarse de nuevo en el clearing house y cogió los datos de Segitur y de Biontren y los unió. Simplemente hizo un data join. Entonces aquí, bueno, la mayoría de la gente se queda aquí, porque seamos conscientes. El 80% de los datos, y soy generosa, no se utiliza nunca, y cuando se utiliza para hacer esto que han hecho ellos y ponerle una grafiquita y enseñarle a tu jefe lo bien que van las cosas, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es que haya un valor añadido, que se cree negocio con eso. Y aquí aparece la cuarta fase. La cuarta fase, en este caso, fue Tinámica, que es una pyme. Si os fijáis, ya estamos también mejorando la democratización de los datos, porque Tinámica, que es una pyme pequeña de Madrid, lo que hizo fue coger datos de Telefónica y de monstruos como Turismo Andaluz, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue utilizar su servicio de inteligencia artificial generativa. Ellos cogieron los datos de Andalucía, cogieron su modelo de inteligencia artificial generativa e hizo un análisis de los datos. No solo le habíamos pedido a Tinámica que diera una acción concreta. Pues analizó el índice de pernoctaciones, toda la parte estadística, hizo una serie de sugerencias y propuso una serie de acciones de marketing, y al final hicimos una recomendación final. La recomendación final era que se hiciese turismo en Andalucía para mayo en campings, donde ya la temperatura era buena. En Andalucía los campings todavía no están muy llenos y todavía no hay demasiada ocupación. Pero además que esa promoción se hiciera en Noruega, porque a los noruegos típicamente les gustan mucho los campings, y que se hiciera la tercera semana de enero, porque los noruegos suelen reservar con 3 meses de antelación. Entonces aquí vemos que hay a partir de datos que estaban ahí, que no se estaban utilizando, hay una acción concreta, que será una campaña de promoción turística de campings en Noruega en la tercera semana de enero, ¿no? Una cosa con la que Andalucía ganará dinero, el turismo andaluz se ahorrará costes y tiene una eficiencia tremenda, ¿no? Y esto lo hemos hecho de forma segura, de forma asíncrona, con una serie de empresas que se han ido identificando y que han ido tomando los datos conforme los iban necesitando. Además, cuando lo hicimos, y a la gente le gustó mucho este POC, este prototipo, dijimos quién más quiere participar dentro del grupo de trabajo. Y enseguida salió gente pues como Amadeus, Mastercard, etcétera, que también querían participar, o universidades, etcétera, que también querían poner sus servicios. Porque ya es inmediato, como he dicho, ya es súper escalable. Cuando tengo la infraestructura montada es súper escalable y es súper fácil entrar aquí. Pero además, si os fijáis, lo bonito de esto es que en este caso de uso tenemos unos datos y hemos hecho un caso de uso que en este caso era la promoción turística. Pero con exactamente esos mismos datos podríamos haber hecho una predicción de la ocupación, por ejemplo, y haber hecho una planificación de la contratación o una planificación de la formación, y eso le hubiera interesado, en este caso, a la Junta de Andalucía. Hubiéramos tenido otro cliente, ¿no?, que sería la Junta de Andalucía. Y se podrían haber hecho más casos como segmentación turística, seguimiento del turista, impacto en sostenibilidad, etcétera, ¿no? Porque aquí lo que queremos es que con los datos crear nuevos algoritmos, nuevos servicios y, ¿por qué no?, nueva economía y nueva empresa. Lo que queremos es mejorar y promover la economía del dato en España. Aquí simplemente que veáis pues, el esquema, ¿no? Teníamos un promotor, en este caso era Turismo Andaluz, teníamos proveedores tecnológicos, clearing house, proveedores de datos por un lado, proveedores de servicios y luego clientes. Y fijaros cómo enseguida, si metemos más datos, enseguida vamos a tener más clientes, más servicios, etcétera, ¿no? Aquí se puede crear de forma exponencial. Una vez que ya tienes unos datos, ya puedes empezar a introducir más y más servicios y más clientes. Este era un ejemplo que era de turismo. Os pongo otro ejemplo de turismo porque turismo tiene un par de casos súper chulos. En este caso es Forward Keys, que es una empresa esta empresa nació hace unos 6 o 7 años con 4 personas y lo único que se dedicaron fue a analizar datos de vuelo.
Y tú dices, ¿para qué voy a analizar datos de vuelo, no? ¿Para qué me sirve? Entonces empezaron a analizar datos de vuelo, empezaron a hacer grafos y se dieron cuenta que al final tenía información súper útil. Nosotros que estamos aquí en Valencia, por ejemplo, decían, hay vuelos que vienen Tokio-París, París-Valencia. La gente de Valencia veía que viene gente de París, pero no sabe que viene gente de Tokio. Entonces, esto es lo que hacían, le vendían esa información a los duty free, por ejemplo, y le decían, dentro de 2 semanas te va a venir gente de Tokio de alto poder adquisitivo porque el billete de avión les ha costado caro, pon Chanel, que a los japoneses les gusta Chanel. O dentro de 3 semanas te va a venir gente de China, pon Louis Vuitton porque a los chinos les gusta Louis Vuitton. Entonces, al final, vendían esa información que era relevante, por ejemplo, para los duty free, o podían vendérsela a artes ramíticas de que te venían chinos o rusos, etcétera, ¿no? Entonces, esa información la fueron vendiendo a quien era interesante porque trataban al viajero como un turista o como un consumidor o como un consumidor de servicios, ¿no? Esta empresa ya tiene más de 100 personas y son el mayor analista de vuelos del mundo. O sea que, y fijaros que solamente todo su valor es manejar unos datos, ellos compran esos datos, los estudian y venden el resultado, ¿no? Ese es un ejemplo muy típico de lo que es la economía del dato. Luego tenemos otros casos, por ejemplo, ya hay más industriales, que a lo mejor os pilla vosotros más de cerca. Fersa, que es bueno, los conocéis, que son los que hacen los rodamientos y que están en Zaragoza, pues ellos dicen, vale, yo tengo un montón de datos de un montón de sitios, ellos querían hacer algo un poco para ellos, ¿no? Que también es posible, ¿eh? Muchas veces les digo a la gente, podéis hacer un espacio de datos dentro de vosotros mismos. Ellos tenían pues su CRM, su ERP, pues todo lo que dan las máquinas, etcétera, etcétera. Y dijeron, ¿por qué no meterlo dentro de un mismo espacio de datos? Pero además puedo meter los datos de mis clientes y mis proveedores, ¿no? Ellos decían, vale, pues meto información de mis clientes y mis proveedores y además meto toda mi información. Entonces ellos presentaron y de hecho han ganado uno de los premios, uno de los proyectos de la primera convocatoria, donde lo que tienen es su espacio de datos con sus datos internos más lo que le viene de clientes y proveedores. Están utilizando la tecnología, bueno, utilizan a Tecnalia y a Adecco para ayudarles y están haciendo cosas pues de típicamente, y eso también sirve para energía, todo lo que es mantenimiento predictivo, calidad predictiva, información de contexto. También se puede hacer una previsión de demanda, qué te va a pedir tu demanda. En caso de energía, toda la previsión de demanda es fundamental, ¿no? Que se puedan meter también los algoritmos de previsión de demanda dentro. Y ellos en concreto luego lo que quieren es unirse con sus fersas que están en otras localizaciones, como en China, en India o en Austria, y por qué no luego unirse a uno de los grandes espacios de datos que es el de Catena X, que es de automoción, ¿no? Hay espacios de datos europeos, en este caso el de Catena, que es de automoción, y lo ideal sería irse y conectarse con ellos, que aquí es donde queríamos destacar la parte de interoperabilidad. Otro ejemplo industrial. Industrial, no sé si los conocéis, ellos lo que hacen es gestionan capacidades sobrantes con necesidades. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de inyección de plástico y cierro los fines de semana, pues esas máquinas están paradas, ¿no? Y ¿por qué no alquilarle esos recursos a empresas que necesiten inyectar plástico de forma más barata, ¿no? Entonces ellos se dedican a hacer toda esa gestión de alquilo capacidades sobrantes a gente que necesita recursos. Y fijaros de forma colateral lo que han conseguido. Lo que han conseguido es que tienen obviamente muchísima información de muchísimas máquinas, tienen más de 180 suministradores y tienen conjuntos de fabricación de más de 15.000 máquinas, ¿no? Con lo cual tienen la información de todas esas máquinas. ¿Qué han hecho con eso? Ellos ahora lo que hacen es que venden calculadoras, digamos. Yo quiero hacer un tornillo, tengo un tornillo de metal de estas características, etcétera. Tú lo metes en su calculadora y ya tú sabes cuánto metal vas a necesitar, cuánto CO2 vas a necesitar, qué tiempo vas a necesitar, etcétera. Porque ellos lo que están vendiendo ahora es ese conocimiento que han adquirido. Y esto es un business model, un modelo de negocio adicional que se han encontrado al tener tanta información de tantas máquinas. Ahora, casos de uso de energía, obviamente, lo dejo para el final, ¿no? Hay un montón de casos de uso. El más obvio, los consumidores, los autoconsumidores, los fotovoltaicos, ¿no? O sea, todos los autoproductores, todo lo que son comunidades energéticas, etcétera, que allí en Cataluña además tenéis de las mejores comunidades energéticas de España. Toda esa información, si lo pudiéramos tener en un espacio de datos donde la gente meta de forma voluntaria. Además, las comunidades energéticas son muy interesantes de utilizar esta forma porque
casi siempre, muchas veces funcionan como cooperativas, con lo cual son muy dados a compartir. Sería muy interesante que en las comunidades energéticas se pudiesen compartir todos los resultados, ¿no? Pues qué me está dando mi inversor, utilizar el espacio de datos también para darle previsiones meteorológicas correctas, etcétera, y luego tener un montón de servicios que saquen problemas, pues problemas de decisiones de la red, utilizarlos para la parte para prever consumos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda la parte de autoconsumidores sería uno de los ejemplos perfectos para utilizarlos en espacio de datos. Y luego ya está la realidad. Tenemos ayuntamientos, también en Cataluña, el Ayuntamiento de Rubí. Esto es una presentación tal cual del Ayuntamiento de Rubí, donde ellos vieron que tenían un montón de información, tenían diferentes distribuidoras, comercializadoras, etcétera. Si veis toda la parte de Rubí, pues tienen pues a Netdia en una parte, hay distribución en otra, Soria en otro, Nomon en otro. Entonces tenían un montón de información de consumidores, de distribuidoras, de comercializadoras, más toda la parte que ellos consumen. Le han puesto al proyecto Rubí Brilla. Y ellos lo tenían al principio puesto en un data warehouse, ¿no? Con bueno, pues diferentes instrumentos de extracción de datos. Y se vieron que era muy difícil trabajar de esta forma, y ellos han implementado ya un espacio de datos internamente para tener toda esa información que ya tienen, más además meterle más participantes, ¿no? Que es lo interesante, porque en cuanto tienes un espacio de datos ya puedes meterle más participantes, como esas comunidades energéticas, por ejemplo, ¿no? Y además le puedes meter universidades, centros de investigación, etcétera. Eso es la parte que está haciendo, repito, el Ayuntamiento de Rubí, si lo queréis ver, que se llama Rubí Brilla. No sé si hay alguien de Rubí por aquí. Si hay alguien de Rubí, que seguro que lo puede ver mejor. Y luego, bueno, uno de los grandes espacios de datos europeos, que es el Omega X, que es un espacio de datos europeo, es un proyecto europeo donde están participando muchos países. Pues en España, por ejemplo, está Atos, Tecnalia, Sener, Meteo y Mactel, la UPC. Mira, la UPC también está, no me he dado cuenta. Y pues trabajan pues casi todos los países europeos. Típicamente pues trabajan en cosas de renovables, de comunidades energéticas, electromovilidad, flexibilidad. Y algunos de los prototipos, de los pilotos, era pues en Córdoba uno de Sener, por ejemplo, que trabajan en la parte de solar, energía solar. También fijaros en Granollers. Cataluña es muy potente en toda esta parte. En Granollers tenían comunidades locales energéticas. Y luego en Portugal también estaban haciendo cosas de flexibilidad. Este proyecto está ya acá, está terminando o está a punto de terminar, y lo están utilizando también como uno de los pilotos en IDSA de convergencia, ¿no? También de la parte de interoperabilidad. Oportunidades. Pues ahora mismo, ya habéis visto, oportunidades todas. Hay un montón de datos y van a venir más datos. Tenemos todo lo que es el Digital Product Passport, que esto es súper interesante. Sabéis que todos los productos van a tener que tener un QR diciendo cuál es su procedencia, su consumo de CO2, etcétera, etcétera. O sea que tenemos toda esa información a disposición para utilizarla. En la agricultura también tenemos el cuaderno de campo digital. En turismo ya sabéis que tenemos toda la parte de datos turísticos, pero quizá el impacto más fuerte ha sido en salud, donde tenemos el Reglamento de Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que va a ser obligatorio para 2030, con lo cual todos los hospitales han puesto ya a trabajar en esto. O sea que tenemos todos los datos disponibles, más o menos, porque no siempre son accesibles, pero por lo menos existen. Y luego hay oportunidades de apoyo estatal. Los primeros que empezaron fueron los de turismo, que crearon la plataforma inteligente de destinos, donde se hicieron más de, fijaros, 72 casos de uso para que se empezasen a recopilar datos. Y esto era más bien un data lake, y ellos mismos se dieron cuenta que necesitaban un data space, e hicieron esta segunda parte, que es la plataforma de innovación abierta, que aquí ya sí tienes un catálogo, tienes datos externos, etcétera, que esto es básicamente lo que he contado de los espacios de datos. Pero el Ministerio de Transformación Digital está invirtiendo 500 millones de euros en todo lo que son espacios de datos. Ya ha dado una gran parte, donde se han invertido un montón se están desarrollando alrededor de unos 200 espacios de datos actualmente. Y ahora queda una parte que son 60 millones de euros, que los podéis utilizar para conectaros a esos 200 u otros espacios de datos. Y es el kit de espacio de datos, donde se pueden conseguir entre 15.000 y 50.000 euros para conectarse a un espacio de datos. Si queréis luego más información os podéis preguntar.
y sería para unirte como participante o como consumidor. Quiere decir que yo puedo conectarme a un espacio de datos solamente para leer los datos o para leer los insights, leer los servicios que tenga, alguno de los servicios, o también puedo introducir mis datos con mis condiciones, que ya sea venderlos, etcétera. Esto es la base de datos ya sale, la orden de base ya ha salido, pero la convocatoria saldrá ahora en octubre, tal y como se pone aquí, y se cerrará a final de marzo, ¿no? O sea que tenemos poco tiempo, sería entre mitad de octubre y final de marzo que se podrán solicitar este kit de espacio de datos. Así que oportunidades hay un montón, hay datos, hay dinero, hay muchas ventajas de participar en un espacio de datos, así que ahora solo quedáis vosotros, que encontráis vuestro caso de uso y vuestro modelo de negocio. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, me podéis preguntar en el mail o ahora y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Paqui, sobre todo que también te has ajustado a la hora porque habíamos puesto 35 y son 33. Muchas gracias por toda la información. Tenemos a disposición su presentación, la podemos compartir con los asistentes. También allí encontraréis sus datos de contacto por si queréis hacer más preguntas y si no, luego al final cuando hayan pasado todos los ponentes. Ahora sin más, dar paso a Paco Conde, que es cofundador de CertiPower, que nos va a hablar del proyecto EmpowerX, del espacio de datos energético en Catalunya. Paco, quan vulguis, és que estic pensant i parlant en 2 idiomes, quan vulguis començar. Gràcies. Sí, bueno, antes de nada, Paqui, agradecerte la presentación tan motivadora como acostumbras a hacer. Y yo creo que vamos a conseguir nuevos socios en GaiaX España, porque sí que tenemos que montar este grupo de trabajo de energía. Espero que esta sesión de webinar hoy nos permita, pues eso, ¿no? Generar ese caldo de cultivo que nos permita a todos extender el conocimiento de los espacios de datos, en este caso en Catalunya, no? Bueno, doncs jo passo al català, em centraré en l'espai de dades EmpowerX. Nosaltres ens recolzem amb tot el que és el marc de confiança de GaiaX i amb tota la tecnologia i protocols d'ITSA, que ha comentat abans per sobre la Paqui, i entenem que a Catalunya hi ha un desig de ser capdavanters amb entorns digitalitzats i en particular aconseguir una sobirania energètica. Nosaltres, fruit d'aquesta necessitat, mitjançant un projecte europeu, Horizon, hem tingut la financiació amb altres partners. Avui tindrem aquí a I2CAT i Rubí Brilla, que ha esmentat abans la Paqui, també és un membre d'aquest consorci. I aquest consorci està centrat en Positive Energy Districts. Com a resultat, Certify ha implementat l'espai de dades EmpowerX. EmpowerX té després parlaré tecnològicament per sobre, però té un suport tecnològic basat en CertiPower. CertiPower és membre del clúster energètic i després us comentaré quin és el rol que permet que sigui operatiu l'espai de dades gràcies a CertiPower. Dir-vos també, estem molt contents, aquesta passada setmana GaiaX va reconèixer EmpowerX com un Lighthouse Data Space Project. Això vol dir que som un centre de demostrador de referència a nivell europeu del mercat energètic. Després en Jordi ens parlarà d'OmegaX, que també estan en aquest nivell de Lighthouse Project europeu. I ara passem ja... Crec que, Paqui, ens has fet una visió d'altres sectors. Jo intentaré aprofundir, sense ser uns experts com els oients que tenim avui al webinar, però sí que intentaré reflectir, fruit d'algunes converses que hem tingut a nivell d'ecosistema energètic català, quins serien alguns dels pain points. Llavors, aquí surten problemàtiques d'intercanvis de dades manuals, en diferents formats, entre distribuïdores, comercialitzadores, clients, una fragmentació del sector, cada actor gestiona sistemes independents, amb tecnologies independents. Les aplicacions que trobem al mercat no treballen en temps real, són costoses
I això té uns impactes. A nivell de municipis, doncs, les dades estan disperses, hi ha un accés retardat a les mateixes i una gestió ineficient. Rubí Bria és un exemple, no?, que ha posat mitjans per intentar buscar alternatives. Les distribuïdores, si parlem, doncs, de distribuïdores mitjanes, petites que tenim a Catalunya, doncs, al final tot això deriva en costos elevats i processos poc eficients i una manca d'interoperabilitat. A nivell de comercialitzadores, bé, és quasi impossible ara mateix oferir serveis basats en dades, que seria un model de negoci alternatiu que s'afegiria al seu habitual. I a nivell de clients, doncs, bé, no tenim capacitat d'estar ni participar en el model energètic. I tot això va en contra de la directiva 944-2019, que empodera el ciutadà amb la participació activa. Llavors, fruit d'això, doncs, posem en marxa Certipower i de retruc EmpowerX. Nosaltres creiem que donar solució a una sèrie de funcionalitats, com per exemple crear un canal de comunicació i intercanvi de dades entre tots els sectors. Les grans comercialitzadores processen dades automàticament, les petites més manualment, doncs anem a posar en comú. EmpowerX aporta un entorn interoperable, bidireccional, segur, dades soberanes, dades de consum, generació, gestió contractual. Les dades de la xarxa local i comptadors es fan accessibles i reutilitzables. Entenem també que una funcionalitat que ha de donar la solució és la governança de les dades i consentiments digitals amb identitat descentralitzada, perquè tots hi confiem. Entenem que ha de ser un marketplace de serveis, de monitorització, d'autoconsum col·lectiu, de flexibilitat energètica, i ha de preparar tot l'ecosistema pels futurs intercanvis d'igual a igual, peer-to-peer, que l'esmentada directiva ens portarà i que països com Àustria i els Països Baixos ja estan implementant. A partir d'aquí, jo no entraré als detalls de la tecnologia, perquè tampoc vull, però sí que volia esmentar-vos els 3 pilars tecnològics. Per una banda, tenim la plataforma multitenant cloud, on tenim tot el repositori de dades. Això està al servidor de l'empresa. Això forma part del que diem el data room. Les dades no surten de l'empresa. Després tenim l'entitat que garantitza el marc de confiança, les credencials verificables. Això seria com la policia que ens demana el passaport a l'aeroport. Tu entres, tu no entres. Per tant, aquí és on governem la sobirania de les dades, qui entra i en quines condicions i quin tipus de dades aporto i quin nivell de prioritat vull. I això és el primer pas d'un espai de dades, que és compartir les dades. Aquest és el primer estadi. Quan ja compartim les dades, passem a l'estadi que ens interessa a tots, que és, bé, tota aquesta feina, tota aquesta inversió, com es monetitza. I aquí, Certifier, sempre hem tingut present això. Nosaltres només podem aportar valor afegit si hi ha un model de negoci darrere. Llavors, la nostra aproximació és mitjançant, com a empresa de blockchain que som, eines Web3 que permetin la traçabilitat, la tokenització, els smart contracts que permetin l'automatització dels micropagaments entre tots els sectors. I tot això ho hem trobat en un entorn col·laboratiu, que és el d'Ocean Protocol, amb el qual estem treballant, com d'altres espais de dades a nivell estatal que també han optat per aquesta via Web3. I quins són els beneficis per cada actor? Bé, si intentem aquí resumir una mica l'ecosistema, a nivell d'administració municipal, poder tenir dades soberanes, una gestió integrada de totes les instal·lacions fotovoltaiques, dels edificis, dels punts de càrrega de vehicles elèctrics. Tot això redunda en una eficiència i amb una possibilitat, com deia Paqui, de poder ja planificar de manera ordenada les comunitats ciutadanes d'energia, que sumant-hi a aquestes comunitats ciutadanes d'energia podem arribar al concepte del Positive Energy District. A nivell de distribuïdores, accés a una informació, una infraestructura interoperable que permeti d'una manera eficient compartir les dades d'una manera àgil, automatitzada, digitalitzada i amb un cost mínim.
A nivell de comercialitzadora i d'empreses de serveis energètics, doncs, serveis intel·ligents, d'eficiència i flexibilitat. Aquí entrem doncs, amb el model de negoci, vies alternativa d'ingressos. I un actor molt important que, malauradament, doncs, actua poc amb el sector energètic, que és... Per què? Actua poc perquè no té dades valuoses. I aquí entra tot el sector de les startups. Si aquestes startups donem accés al data room per fer desenvolupament de conceptes i desenvolupar algoritmes que resolguin problemàtiques. Algunes startups ja estan molt actives en temes de flexibilitat de la demanda, però això genera un camp de treball molt interessant que és la sandbox, on a nivell estatal s'està treballant ja obertament amb entorns que, fora de la llei, permetin experimentar perquè en un futur, quan ja hi ha pilots que estiguin operatius i funcionant, a nivell polític es pugui ja, per exemple, transposar definitivament aquesta esmentada directiva 944/2019. I a nivell de clients i consumidors, doncs bé, el rol participatiu i l'estalvi, en definitiva, que implica poder tenir sobirania de les dades, controlar i prendre mesures és molt important i està en línia també amb l'empoderament que la directiva europea dona al prosumer, al productor i consumidor energètic. Vinga, doncs EmpowerX part d'un cas d'ús que després en Hayley comentarà, que és el cas d'ús de Ruby, que ara entrarem al detall, i que ha estat la gènesis que ens ha permès tenir el pressupost per poder posar en marxa el projecte de Deposit Energy District i a la vegada l'espai de dades, però entenem que a l'EmpowerX, si volem que sigui l'espai de dades energètic català, necessitem introduir nous casos on les distribuïdores puguin aportar dades de la xarxa local i dels comptadors, on la monitorització energètica permeti, mitjançant middlewares i equipaments i en un futur comptadors que permetin dades en temps real, com ja s'està fent a Països Baixos i Àustria, permetin la monitorització energètica, l'autoconsum col·lectiu, el repartiment automàticament, els famosos coeficients de repartiment dinàmics, la fractalitat energètica, poder ajustar i optimitzar consums en mercats locals i, molt important, entenem aquesta cinquena pota dels nous models de negoci data-driven, que si disposem d'aquestes dades en garantia i soberanes, podrem desenvolupar aquesta algoritmia, aquesta millora de processos. Per tant, l'esquema, resumint, podríem dir que partim d'una xarxa local i comptadors, CertiPower, on depositem tot el repositori d'informació. Aquest repositori d'informació no surt del data room de l'empresa. L'EmpowerX, que és el que connecta amb l'espai de dades. Aquest espai de dades haurà de ser en un futur federat. Això vol dir que podrem connectar amb altres espais de dades energètics a escala estatal i europea, per exemple, amb OmegaX, i on tenim una sèrie d'actors que s'hi senten còmodes perquè hi ha aquest entorn de confiança, on tenim els municipis, distribuïdores, coneixedores, startups, clients, prosumidors, i tots plegats treballem amb nous serveis i nous models de negoci. D'acord? Per poder fer un pas endavant, ja ha comentat la Paqui, que ara tenim una oportunitat, una finestra que permet, que els participants, que poden ser usuaris d'aquestes dades energètiques o proveïdors de dades, puguin, per exemple, amb un espai de dades reconegut, com podria ser EmpowerX, puguin aportar aquestes dades i introduir nous casos d'ús. Bé, tenim aquesta subvenció directa. Si entreu al link, després ja podreu veure els detalls. Però aquí ens permet, tant administracions, que tenen un grau de subvenció més alt, per cert, o distribuïdores, o comercialitzadores, empreses de serveis energètics, i també startups i empreses tecnològiques com a usuaris d'aquestes dades. Per tant, aquí ens permet la financiació pública innovar sense risc econòmic. Són unes subvencions a fons perdut
són first in, first out, o sigui, i és important haver fet tot el procés previ, el contracte d'adherència, la identitat de registre de l'espai de dades, el dataset publicat, la memòria d'actuació, el certificat d'incorporació. Quan tens tota aquesta documentació feta, presentes el dossier i Red Conesa fa el check-in i compensa a l'empresa que ha fet la inversió inicial. D'acord? Repeteixo, amb el link veureu els detalls. I ara, quin és el roadmap d'EmpowerX? I esperem que avui, Carla, això sigui la gènesis d'aquesta visió del clúster també, d'enfocar-se i mirar cap a com podem treballar tots plegats amb espai de dades. EmpowerX pretén aquest any, aprofitant la subvenció del kit espai de dades, introduir més pilots, el que tenim ara mateix a Ruby. I aquesta és una mica la missió d'aquesta jornada, motivar els oients perquè contacteu i veiem si podem ja posar en marxa de manera immediata algunes inquietuds que podeu tenir al voltant de la monetització de les dades. L'any proper intentarem escalar-ho, en aquest cas ja per enfocar-se a Catalunya, i veure si de la mà dels ajuntaments, dels municipis, podem facilitar la creació de noves comunitats ciutadanes energètiques. Aquí cercarem ajuts, IDAE i d'altres actors jo crec que estan molt proactius en aquesta tasca i, per tant, jo crec que hi ha un win-win per tots. I ja a 2027 esperem, nosaltres com a Certified formem part de GaiaX Europa i també del Hub espanyol, per tant, tenim la possibilitat d'escalar-ho a nivell d'interoperabilitat europea. I, per tant, en definitiva, intentem liderar aquesta sobirania digital energètica a Catalunya i contribuir de retruc als objectius climàtics europeus. Llavors, demanem construir plegats a nivell de municipis, que pugueu gestionar comunitats energètiques i edificis amb dades en temps real, això és el que hem de fer. A nivell de distribuïdores, que pugueu col·laborar i compartir dades de la xarxa local de manera més eficient. A nivell de comercialitzadores i empreses energètics, que dissenyeu nous serveis. I a nivell de startups, que experimenteu en unes sandbox finançades. Per tant, volem intentar transformar aquestes dades energètiques tots plegats en un valor real. I us deixo aquí els contactes, podeu analitzar. EmpowerX té una web pròpia, CertiPower, els detalls i ja Certified de manera més genèrica. Bé, doncs deixo de presentar i dono el pas a Hayley. Gràcies. Perfecte, gràcies Paco per la teva presentació. Al final, si voleu, també hi haurà preguntes i us passarem la seva presentació. Veig que en Geri ja està preparat per presentar. Mentre carrega la presentació, comentar-vos que és Senior Innovation Manager a IDOSCAT i ens parlarà d'un cas d'ús, en aquest cas, electromobilitat. Així que, quan vulguis començar, que veig que ja estàs projectant. Perfecte. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Us vinc a presentar un cas d'ús aplicat a l'electromobilitat, que és el DS4Pet. Com ja ha comentat abans la Paqui i també el Paco, és un cas de l'Ajuntament de Rubí. Molt breument, us volia explicar també què fem a IDOSCAT relacionat amb espais de dades. I, bàsicament, tenim la capacitat d'R+D i el coneixement per la implementació de casos d'ús i la seva integració amb altres àrees de digitalització, com per exemple poden ser Internet of Things, Digital Twins, Blockchain, altres àrees de les quals també som experts. Després, en col·laboració amb sector públic i privat, participem també activament en diferents associacions, hubs, com pot ser GaiaX Espanya, alineant-nos amb prioritats sectorials i agents d'interès. Llavors, com a entitat pública, també col·laborem activament amb la Generalitat de Catalunya en la definició de l'estratègia regional d'espai de dades, que forma part de la seva estratègia de Catalunya IA. I també oferim un centre demostrador com a banc de proves per a la implementació de casos d'ús i desenvolupament de productes i serveis. Bàsicament,
L'objectiu que té aquest banc de proves és accelerar pilots dels casos d'ús, avançar en l'estat de l'art, codesenvolupar i transferir tecnologia del sector públic a privat i donar suport al desenvolupament d'estratègies al govern regional. Bé, sense més precedent, passo ja al cas d'ús de Rubí. El projecte DS4PET, Data Spaces for Positive Energy Districts, és un pilot on participen les ciutats de Sofia, Bulgària i Rubí. Té una durada de 18 mesos i compta un pressupost d'1,5 milions d'euros. Es tracta d'una iniciativa europea que vol desplegar un espai de dades federat territorial basat en comunitats intel·ligents que s'orienta a la sostenibilitat i diversitat. Aquí teniu les empreses participants, els socis de projecte, en la qual hi ha Certifier, tenim l'Ajuntament de Rubí i 2CAT, etc. La motivació de l'Ajuntament de Rubí per tirar endavant aquest cas d'ús és certificar la sostenibilitat del seu ecosistema energètic. Actualment, l'Ajuntament disposa d'instal·lacions solars fotovoltaiques i punts de càrrega per a vehicle elèctric. Llavors, vol garantir que l'energia generada per les plaques solars alimenta directament els carregadors de vehicle elèctric. Llavors, això vol dir que el que vol fer és garantir que el 100% de les càrregues venen d'energia renovable. Llavors, aquí hi ha un repte i és en la discrepància horària de les hores en què més es carrega i la generació solar. Bàsicament, hi ha aquesta discrepància horària d'emmagatzematge. Inclús, si per exemple pensem hi ha molt de sol de dia i volem emmagatzemar tota aquesta energia en bateries, això a gran escala és econòmicament inviable. Llavors, es proposa una solució que és tokenitzar l'excedent d'energia renovable amb uns tokens que d'alguna manera donen garantia d'origen i aquesta tokenització es presenta com una alternativa viable a l'emmagatzematge. Llavors, històricament, a nivell nacional, el productor consumidor d'energia no té un accés real al mercat energètic, sinó que ha estat un camp de joc més privilegiat per proveïdors més institucionalitzats, podríem dir. Llavors, què volem aconseguir amb aquest pilot? O sigui, DS4PET està pilotant com a través d'espais de dades podem permetre que hi hagi un intercanvi energètic descentralitzat peer-to-peer. Llavors, amb això promovem l'autoconsum i l'intercanvi descentralitzat d'energia. Però, clar, això com ho fem? O sigui, aquestes és una de les funcionalitats que hi ha integrades dintre de l'espai de dades, EmpowerX, que actua com un marketplace. O sigui, permet la monetització. D'alguna manera, els participants podran, en aquest cas, produir, tokenitzar l'energia per l'autoconsum i facilitar també l'intercanvi entre diferents punts de consum propis interns, en aquest cas de l'Ajuntament de Rubí, i també facilitar un intercanvi de totes les dades que es generen, ja vinguin de fonts internes del mateix cas d'ús o integrar també dades externes. Llavors, aquest espai de dades el que ens permet és una compartició de dades segura, transparent, que ens permet una traçabilitat interoperable impulsada principalment per la plataforma CertiPower. Llavors, l'Ajuntament de Rubí, en el projecte, en el cas d'ús, identifica 4 objectius tècnics. O sigui, el primer, garantir mitjançant aquests tokens de garantia d'origen que l'energia utilitzada prové de fonts renovables, que hi hagi un sistema de traçabilitat, bàsicament en l'intercanvi de dades. Això ens ho
ho permet fer a través de la plataforma ZertiPower i altres components que conformen l'espai de dades, que hi hagi un balanç del consum durant les hores nocturnes, que vol dir que hi ha d'haver un subministrament constant als carregadors d'energia de vehicle elèctric que sigui de font 100% renovable i un marc regulatori i també de governança que sigui sòlid i que permeti l'emissió d'aquests tokens de manera segura i també la transferència i intercanvi de dades dintre de l'espai de dades. Bé, aquesta visualització il·lustra que en el cas d'ús hi tenim diversos proveïdors i consumidors de dades, no? Com pot ser, per exemple, una plataforma de car sharing, dades de l'Ajuntament de Rubí, que potser provenen de fonts de dades internes, o les dades que generen els punts de càrrega, les que generen les plaques, l'intercanvi de dades que genera un intercanvi energètic peer-to-peer, la tokenització, fonts de dades que puguin provenir d'ELEC, per exemple, o d'altres actors. Hem de pensar com podem garantir que la compartició de dades es faci garantint una traçabilitat, una sobirania de dades. Amb això em refereixo que cada actor que proveeix dades pugui mantenir la sobirania i definir unes polítiques d'ús d'aquestes dades i una interoperabilitat, també, perquè disposem de moltes fonts de dades d'actors diferents, però hem de garantir que aquestes dades siguin interoperables, ja sigui en aquest cas d'ús o si ho vinculem, per exemple, amb l'altre cas d'ús de la DS4Pet, que és a Sofia, com podem, o amb altres casos d'ús de Positive Energy Districts, com podem fer que hi hagi una interoperabilitat. I aquí és quan guanya molt de pes i com molt bé ha comentat també la Paqui a l'inici de la seva masterclass presentació d'espais de dades, com un espai de dades, en aquest cas EmpowerX, ens pot donar les eines perquè sigui interoperable, perquè complim amb uns estàndards d'intercanvi d'informació i uns frameworks que es treballen a nivell europeu que ens permeten que bàsicament tot l'intercanvi de dades es faci sota uns estàndards i sigui fluid. Llavors, dit això, volia entrar ara a ensenyar un parell d'imatges de com és l'espai de dades. Un exemple. Volia fer una petita intro de que I2CAT lidera el Centre Demostrador d'Espai de Dades de Catalunya, que, com he comentat abans, en col·laboració amb la Generalitat. Aquesta infraestructura i serveis tenen l'objectiu de desplegar un banc de proves per construir MVPs, o sigui, productes mínims viables d'espais de dades. Aquest banc de proves inclou repositoris de confiança, un sandbox, serveis de governança, per poder, bàsicament, fer les proves necessàries per agilitzar el desplegament d'un espai de dades i, bàsicament, l'objectiu és reduir temps i cost associat al desenvolupament. Llavors, això, com ho traduïm en una arquitectura i a nivell de components, no? En aquest cas, l'arquitectura del nostre espai de dades es basa en el model de l'International Data Spaces RAM, el Reference Architecture Model, i tenim components claus a l'espai de dades, com són els connectors. Nosaltres, des d'I2CAT, despleguem connectors EDC, d'Eclipse EDC, que permeten l'intercanvi de dades segur entre proveïdors i consumidors de dades. D'alguna manera, és com cada entitat que participa en un espai de dades necessita un connector per poder publicar una font de dades en un catàleg de metadades. Llavors,
tenim una sèrie de components comuns en l'espai de dades, com poden ser el catàleg, que és un catàleg que ens permet descobrir fonts de dades en un espai. També, tenim un proveïdor d'identitat, que són bàsicament credencials que permeten verificar a través de també identificadors descentralitzats d'identitat que els intercanvis de dades entre participants es fan de manera segura i, a més, aquestes credencials verificables tenen associades unes polítiques d'ús. Això que ens permet que quan nosaltres busquem, per exemple, en un catàleg una font de dades, en funció de la credencial que tenim, tindrem associades unes polítiques que ens permetran veure o no certa informació de les que hi ha publicades al catàleg. Bàsicament són unes regles automatitzades per l'accés i l'ús de les dades que garanteixen la sobirania de dades del propietari. I aquí, en aquest cas, simplement volia il·lustrar com, per exemple, podem tenir un proveïdor de dades que a través d'un connector es connecta a l'espai de dades i publica, per exemple, en un catàleg una font de dades. Dintre d'aquesta font dintre d'aquest catàleg podem, no sé, per exemple, tenir aquí un altre proveïdor consumidor que està interessat en aquesta font que s'ha publicat. Llavors, per poder accedir aquí, a través d'aquestes credencials verificables i les polítiques que he comentat, es pot fer un intercanvi automàtic d'aquesta informació. El que considerem també molt rellevant aquí és que, més enllà de que hi hagi intercanvi entre diferents actors, el que permet és que es puguin crear serveis. O sigui, es pugui crear una capa nova de serveis. Per exemple, empreses que poden, a través d'IA, desenvolupar a través d'algoritmes serveis concrets per als participants d'aquell espai de dades. Que, d'alguna manera, la compartició de fonts i informació en un espai de dades també és un catalitzador d'innovació, de nous serveis i, d'alguna manera, ens obre la porta a nous models de negoci i bàsicament això. No hi ha res més per part meva. Gràcies. Perfecte, doncs moltes gràcies per la teva participació. En tot cas, el mateix que la resta de ponents, si hi ha cap pregunta, les deixem per després. Sí, perfecte. Gràcies. Ara deixem pas en Jordi Granés, que ja el veig també disponible, que és Innovation Project Manager a Estavanell, i ens parlarà del cas d'Omega X. Jordi, no sé si pots compartir la teva pantalla per presentar. Sí. Abans de començar, em sentiu tots bé? Sí. Fantàstic. Començo per disculpar-me pel mal aspecte. L'esport és saludable, però fins a cert punt. Coses que passen a vegades. Aleshores, vinga, activem compartició i en principi ara hauríeu d'estar veient la presentació, correcte? Sí. Fantàstic. La seguiu veient bé? El que passa, almenys a mi, no es veu en pantalla completa. O sigui, es veu com pantalla completa. No, es veu la prèvia. Doncs deixa'm fer un petit canvi. Ara sí? O seguiu veient la limitada? Sí. Doncs potser a vegades si hi ha dues pantalles o així, no sé. Sí, correcte. No, acabo de desconnectar la principal, torno a arrencar la compartició i problema resolt. Tota la pantalla, en principi sí. D'acord, ara sí que hauríeu d'estar veient sense mode de presentació i ara sí, correcte? Ara, genial. Sí, perfecte.
Doncs bé, un cop resolts aquests temes més tècnics, jo parlaré més d'una vessant dels espais de dades des del punt de vista de l'empresa. Nosaltres, per qui no ens conegui, som Estabanell, distribuïdora i comercialitzadora elèctrica centrats a Granollers, i la nostra relació amb els espais de dades comença en el projecte europeu Omega X, que és on centrarem la major part dels esforços d'avui, que és un projecte finançat per la Comissió Europea en el qual buscàvem aquesta gestió energètica intel·ligent i que, per tant, d'alguna manera o altra, necessitàvem del suport dels espais de dades i, de fet, se n'ha generat un a nivell de projecte. Omega X és un projecte que comença el 2022 i va acabar aquest mes d'abril, si no m'equivoco. Així que estem en un punt molt bo per parlar dels resultats, dels aprenentatges i això, tot des d'un punt de vista, com que els meus companys han explicat molt bé prèviament els espais de dades i més qüestions potser tècniques, jo intentaré portar-ho més cap al punt de vista de l'empresa i de la implicació, com la percebem nosaltres. Aleshores, molt ràpid, com dèiem, per contextualitzar, nosaltres a Estabanell som una empresa catalana amb més de 100 anys d'història. Nosaltres històricament ens havíem dedicat al tèxtil a principis del segle passat, però pel fet de traslladar la producció des del Pirineu, on hi havia els salts d'aigua, fins més a prop dels nuclis de consum de Barcelona, doncs això ens va obligar a començar a treballar l'electricitat i, per qüestions lògiques i naturals, l'electricitat va anar creixent fins a convertir-se en el principal nucli del negoci, deixant enrere el tèxtil, que ja va quedar tancat als anys 90. Llavors, això, com comentàvem, Omega X és un projecte europeu que el que buscava era impulsar una infraestructura d'espai de dades en base a tot el que és Gaia X. Una infraestructura, per mi és especialment interessant recalcar que és federada i, evidentment, amb tota la seguretat que sempre ens aporten per aquest intercanvi d'actors, entre actors, i, per tant, per poder aportar serveis de valor afegit dintre del sector energètic. Aleshores, sobre Omega X, no entrarem en el detall d'espai de dades perquè ja s'ha comentat prèviament, però com ho veiem nosaltres des del punt de vista de dades? Nosaltres veiem l'espai de dades com una eina que ens permet resoldre reptes. En distribució elèctrica, per això també els hi passa, si parleu amb companys nostres del sector gasístic o del sector de l'aigua, tenim infraestructura i el tenir aquesta infraestructura vol dir que dades en generem moltes. En generem moltes que a vegades som capaços de captar, a vegades hi ha llocs on directament no tenim la sensòrica per captar-les i a vegades simplement es capten però no s'aprofiten. És una qüestió, són negocis, si n'hi volem dir d'alguna manera, són negocis legacies que venen funcionant des de fa 70, 80, 90 anys i, per tant, fan una adaptació a la modernitat, però que a dia d'avui, si vestíssim la infraestructura elèctrica de nou, evidentment, hi hauria es captarien moltes més dades de les que es capturen en una infraestructura que ve creixent. Per tant, nosaltres veiem l'espai de dades com una eina, com una mica un catalitzador, com deia en Hayley, per adonar-nos del valor que tenen aquestes informacions que es generen, siguin a la nostra pròpia xarxa o siguin a les cases dels clients a través dels smart meters, on aquí sí que tenim un nivell de digitalització molt més elevat. I, per tant, això ho veiem tant com una eina per resoldre dubtes com un habilitador per la sobirania. Sovint ens passa com a distribuïdora, ara ja és un debat bastant arrelat, però fa 20, fa 30 anys, quan amb prou feines es parlava de dades i de la sobirania, quedava el dubte de, ostres, quan un client fa un consum energètic, aquestes dades de qui són? Són del client? Són de la distribuïdora? Són de tots dos? A dia d'avui tenim clar que tot el que pertany a un client és d'ells, però nosaltres també com a distribuïdora, a les nostres línies es generen moltes dades que són nostres, que hi ha sobirania. Per tant, diguem-ne que a l'espai de dades i en aquest sentit Omega X ens ha ajudat molt a plantejar-nos qüestions que des d'una perspectiva operativa no ens havíem plantejat i que són sovint més complexes d'una simple explicació. Aleshores, l'espai en si que s'ha creat, l'espai d'Omega X, un dels punts clau, com comentàvem al principi, és que és un espai federat respecte a altres casos, com podria ser el BD4Open, que és un altre projecte europeu que també es va fer prèviament,
que era un espai centralitzat. Un espai federat, que és una cosa que en general als catalans ens agrada bastant, doncs és un espai on les dades no estan totes centralitzades en un sol servidor o en un sol punt de control, sinó que els diferents actors d'aquest espai mantenen la sobirania sobre les seves dades. Què implica això? Implica confiança, implica que si una empresa vol participar del servei sap que no està cedint les seves dades a una part externa, sap que en manté el control, que les segueix tenint ella. I això és molt important perquè sovint, des del punt de vista de l'empresa, especialment la gran empresa, doncs no veu massa necessitat de posar-se a explorar noves línies de negoci quan ja tenen un core business molt garantit o més que no la volen explorar, els fa por els riscos que això pugui implicar. Si nosaltres parlem amb una empresa que fabriqui cotxes, per dir alguna cosa, amb la SEAT, sobre espais de dades, doncs, lògicament, saben que és una cosa interessant, però alhora és un risc per ells i, per tant, és molt important que se'ls doni aquesta confiança. Com es resol això amb l'espai federat? Doncs a través dels connectors que també comentava en Hailey. En lloc de tenir, com dèiem, tota la informació en un punt centralitzat i que es faci la gestió, el fet que hi hagi dos connectors vol dir que si nosaltres tanquem un acord, per exemple, amb l'OPC per un servei que ens donin de detecció d'errors de mesura, per exemple, que això és un cas real que es va donar en el projecte, doncs nosaltres, diguem-ne que a través dels connectors, el que fem és dir-los a l'OPC, ei, aquestes dades són allà, firmem un contracte entre la plataforma d'Omega X amb ells, cosa que permet que quan ells hi volen accedir, la plataforma valida que existeix el contracte entre aquestes dues entitats, tant el proveïdor com el consumidor, i se'n va buscar aquesta informació a la nostra base de dades. Evidentment, nosaltres, als nostres servidors li hem de permetre aquest accés, sempre tindrem la possibilitat de bloquejar l'accés, però en tot cas això permet aquesta federació, aquesta sobirania que es mantingui en les pròpies entitats que participen del projecte. En segon punt, hem parlat de seguretat i qui millor per donar seguretat que la Comissió Europea. Creiem que un dels valors també d'aquest espai de dades és el fet de saber que darrere hi ha la Comissió. La Comissió no té cap intenció de que això sigui el seu o sigui l'únic o que s'utilitzi a Europa, sinó que posa molt d'èmfasi en la interoperabilitat. Igual que en altres projectes, i és una qüestió política general de la Comissió, ells sempre el que busquen és més definir uns criteris d'interoperabilitat, definir uns mínims perquè després les empreses puguin entrar en lliure competència que no pas de crear una solució única i estandarditzada. I per últim, doncs és veritat que tota aquesta estructura, tota aquesta arquitectura, hem trobat des de l'empresa que facilita molt l'intercanvi amb els diferents actors. Aquesta disponibilitat i interoperabilitat ens ha facilitat molt les sinergies, en el nostre cas, en aquest projecte, sobretot amb acadèmia, amb instituts de recerca com poden ser Tecnàlia, com poden ser la gent de RINA a Gènova o poden ser l'OPC. Però sí que ho veiem com una gran oportunitat també pel dia de demà, quan els governs també facin una passa endavant en aquest sentit. Aleshores, nosaltres com a grup empresarial, hem comentat al principi, Estebanell, tenim dues grans empreses, si n'hi volem dir així, tenim la distribució i la comercialització, que com sabreu, als anys 90 es separen, i sí que veiem dos grans beneficis per nosaltres, perquè evidentment tot això no anirà endavant si l'empresa no hi veu un interès o un benefici. Podem participar-hi nosaltres a nivell d'innovació com a exploració, però la implementació real, el que consolidarà aquest producte, és que l'empresa hi vegi un valor. I nosaltres hi veiem el valor des del punt de vista distribuïdora com a catalitzador de digitalització i innovació. Com comentàvem abans, nosaltres com a distribuïdora disposem de moltes dades, però alhora sovint ens costa veure com les podem explotar. Aleshores, el fet que tinguis una arquitectura muntada, el fet que vingui un proveïdor de serveis i et digui, escolta'm, a mi si em dones les dades dels concentradors d'una línia, jo et puc generar un servei que detecti fraus, per exemple, doncs ens suposa una oportunitat molt interessant d'entendre el valor d'aquestes dades que tenim i, per tant, un incentiu de buscar-les. Sovint el model retributiu pel qual se'ns paga a les distribuïdores no és del tot complet amb tota la part de digitalització, però si l'empresa veu serveis de valor afegit que pot aportar qualsevol empresa gràcies en gran part a l'espai de dades
Doncs si veiem aquests serveis de valor afegit, és possible que fem la inversió per part nostra directament en captar aquestes dades per poder gaudir dels serveis. I per últim, des del punt de vista de comercialització, doncs creiem que és un impulsor de noves oportunitats de negoci. Creiem que tots aquests serveis més tècnics en distribució tenen un equivalent en la part de comercialització, de buscar solucions de smart building, de flexibilitat, d'altres propostes de valor sobre els nostres clients, que és una cosa molt important a dia d'avui per les comercialitzadores en un sector tan competitiu com l'elèctric. Així doncs, abans d'acabar, m'agradaria tenir un petit reconeixement per totes les empreses que han participat del projecte Omega X, socis de diferents països, en veieu de grans, en veieu de petits. És una mica l'estructura estàndard dels projectes europeus. Sempre es busca aquesta barreja entre universitats, fins i tot govern. En aquest cas tenim l'Ajuntament de Maia i, evidentment, empresa privada per buscar aquestes sinergies entre tots els actors. Llavors, a tall de conclusions i per tancar, després ja comentarem i, evidentment, estarem 100% oberts a dubtes. Nosaltres hem vist una gran oportunitat en els espais de dades perquè ens ajuden a impulsar aquesta innovació, sobretot perquè hi veiem el valor de les dades que fins ara estaven allà però no es capitalitzaven. Però sí que també ens hem adonat que això ens genera preguntes, ens genera reptes sobre governança, interoperabilitat o sostenibilitat, que s'han de treballar, que s'han de debatre, inclús s'han de normativitzar. Sobretot la distribució elèctrica som un sector molt regulat, és un monopoli natural en el qual l'Estat defineix les regles. Llavors, és molt important que participem en aquest tipus de projectes per definir com ha de ser el futur dels espais de dades i la seva interacció. Així doncs, moltes gràcies per aquesta part i seguim en contacte ara a la ronda de preguntes. Perfecte, moltes gràcies, Jordi, per la teva participació. Ara donem pas a l'últim ponent, en Manuel Villarrieta, que és CEO de Villut. Ell centrarà la seva presentació en innovació i nous models de negoci basats en dades. Passem d'un cas d'usos concrets als models de negoci. Veig que ja estàs presentant la teva... Sí. Aviam. Sigue, por favor, Carla. Perdón. Perfecto. No, exacto, sí. Genial, ya lo vemos en pantalla completa. Perfecto, pues cuando quieras. Vale. Pues buenos días. Muchas gracias, Carla y Certify y los organizadores, Paco, por esta oportunidad para presentar esta Villut dentro de este contexto de la innovación y la creación de nuevos modelos de negocios basados en datos. Les hablaré sobre Villut, aunque ya lo han explicado muy bien desde Paqui en el comienzo, qué son estos datos, por qué son tan valiosos. Daré una pequeña explicación desde nuestro punto de vista. La aplicación de nuestro modelo de negocio en la descarbonización de las ciudades, ese modelo que se basa en una mejora de la ecorreputación para las empresas, las ciudades, por la generación de lo que se hablaré ahora, que es el ecovalor. El impacto que generamos, unos nuevos productos que estamos desarrollando y unas conclusiones. Antes de hablar sobre lo que hacemos como startup vinculada a la sostenibilidad y de impacto, hablaré primero de nuestro propósito. Nuestro propósito es conseguir que los productos y servicios de impacto positivo sean mayoritarios en el mercado. Actualmente no lo son, no llegan ni a un 20-30% en las mejores economías. Y nuestro propósito es que esos productos, desde la energía de bajo carbono, desde la alimentación, la moda, cualquier otro sector, los productos de servicios de esos sectores, pues sean los que sean mayoritarios en el mercado, ¿sí? Debido a que no son mayoritarios en el mercado, los otros productos que son de impacto negativo, pues tenemos consecuencias tan graves como el cambio climático actualmente. Así podemos hablar ya que es Villut. Villut es un rating, ¿sí? Expliquémoslo como un rating de ecorreputación que traza el impacto positivo que las personas, empresas y ciudades generan en sus actividades propias de producción y consumo sostenibles. La interacción en el mercado, en la compra y venta de productos entre las personas y las empresas verdes genera un mayor incremento de ecorreputación para ambas partes. Y la ventaja de nuestro sistema, plataforma, ecosistema,
es que trazamos esos datos con tecnología blockchain para poder llegar hasta la medición, en este caso, de la descarbonización de las ciudades. Para hablarle del contexto de la información de datos, haré una analogía de lo que es como un recurso, los datos como un recurso en el cual hay que extraerlos. Son los activos valiosos, ¿no? Como explicó en el inicio Paqui. Son abundantes, ¿sí? Tenemos una gran capacidad actualmente de captura de datos, de lectura de datos en todo el mundo, ¿sí? Y ya se han creado muchísimos negocios que conocemos, todos de plataformas tecnológicas, principalmente de Estados Unidos, por ejemplo. Pero pues esos datos, como viendo desde el punto de vista de un recurso, pueden considerarse que no están distribuidos, ¿no? Si hacemos la analogía con la energía, el recurso solar es el que está mayor distribuido en el planeta. Los recursos fósiles son los que están menos distribuidos. Y hablando de los datos como recurso, pues encontramos que donde hay actividad económica, donde hay personas, es donde hay esos datos, ¿no? Y bueno, eso es la base que nos sirve. Por eso nos sirven para generar nuevos modelos de negocio. La producción de esa información valiosa a partir de esos datos, ese procesamiento, pues hay una simetría de ese procesamiento a gran escala. Grandes centros de datos y de cómputo pues no están solamente en algunos países del mundo. Sin embargo, el procesamiento a baja escala, es decir, no un volumen de datos, pero sí una gran cantidad de datos que sirven para un modelo de negocio innovador, puede ser. Ese procesamiento hay muchas plataformas que lo permiten, ¿sí? De forma muy económica, ¿sí? Desde IBM tiene plataformas muy asequibles para procesar datos a baja escala. Todas las plataformas realmente cloud tienen una buena capacidad de procesamiento a baja escala a un buen precio, ¿sí? El siguiente punto aquí de la alta producción de información es la distribución de valor, o sea, generar realmente un valor que solucione un problema y que sea monetizable, ¿sí? Ese es el gran foco de la creación de un modelo de negocio, es poder aprovechar esa abundancia de datos, esa producción de información a baja escala, que es asequible, para poder solucionar un problema y monetizar. Nosotros, el modelo nuestro, el rating, permite descarbonizar las ciudades. Y esto lo hacemos desde esta innovación, que es, esa gráfica lo explica. Tenemos en el inicio unos consumidores residenciales que estamos incentivando en que avancen en la transición energética con el consumo de energía limpia hora a hora, autoconsumo y consumo de comercializadoras eléctricas que tengan unas certificaciones de bajo carbón. A estas consumidores residenciales los damos unos puntos, por eso como recompensa, unos rewards, que son los puntos Billions, en los cuales pueden acceder a programas de fidelización de empresas de producción sostenible que ya tenemos identificadas y trazadas su información de sostenibilidad para decir que son sostenibles en moda, alimentación y demás sectores. Y esos datos al final los trazamos hasta esa descarbonización de las ciudades que les he hablado. Entonces, en la medida en que podamos conectar la energía eléctrica como elemento transversal de la economía con otros sectores a través de esta gamificación del consumo de bajo carbono, pues podemos incentivar a que la producción sostenible aumente y que realmente hayan productos y servicios de bajo carbono en el mercado, siendo una realidad exactamente en cada uno de las ciudades donde se encuentre ese consumidor final. Básicamente es esto, consumidores reciben esa información gamificada y se puede llevar el caso a una clasificación del rating para las ciudades. Cuando esas ciudades están incentivando o participando en la consumo de productos sostenibles de sus ciudadanos. Esto nos permite, hablando de la distribución de valor, nosotros hablamos de un ecovalor y es cuánto el consumo de productos sostenibles permite reducir las emisiones de carbono en ese consumo. Es decir, cuánto carbono puedo evitar por consumir energía verde si no consumo otra energía que no sea verde.
esa es nuestro valor de medición en el cual convertimos esos puntos para que puedan ser recibidos como recompensa en programas de fidelización de empresas y de ciudades. Y la acumulación de esos puntos en nuestro rating es lo que llamamos ecorreputación. Esa ecorreputación o este modelo ayuda a los ciudadanos a tomar decisiones de compra vinculadas a la sostenibilidad, a pequeños comercios, puesto que ayudan a ganar visibilidad, crecen creando impacto, fidelizando consumidores locales sostenibles, dándoles elementos competitivos para competir con el comercio online, debido a que los consumidores, a la medida que compren esos productos locales, pues estarán comprando, estarán recibiendo puntos por consumir sosteniblemente. A las grandes empresas les permite pues impulsar la marca a nivel ya en una mayor escala, con unos leads cualificados, que son estos consumidores sostenibles que realmente valoran esas empresas que están trabajando por la sostenibilidad. Y para los ayuntamientos es realmente una gran plataforma porque permite una analítica muy clara de qué códigos postales, distritos, qué partes de la ciudad, qué sectores están realmente trabajando en el consumo de productos sostenibles para poder asimismo procesar esa información, se la procesamos nosotros, para poder crear campañas que puedan ayudar a la creación de microincentivos que conecten esa ciudadanía con las misiones climáticas, objetivos climáticos de cada ciudad. Nosotros tenemos ya un directorio de las 8.000 municipios del país, poco más de 8.000 municipios del país, cada uno con el progreso de su descarbonización en los últimos 12 meses, fruto del consumo de energía eléctrica, de la reducción del consumo de energía eléctrica con carbono. Y tenemos un directorio ya más mundial, con 1 millón de empresas verdes clasificadas por su ecorreputación a nivel europeo. Las empresas compran, las personas que compran esas empresas o otras empresas que compren a través de la cadena de abastecimiento en empresas como esas, pues se alimentan de esos puntos Billiot que favorecen a su ecorreputación en el mercado. Aquí el siguiente paso que estamos trabajando nosotros con esta gestión de datos es el empoderamiento del consumidor en el proceso de presentar su información que quiera presentar para recibir ciertas ventajas en el mercado, ¿sí? Nosotros procesamos esa información de hábitos de consumo, se las damos a los consumidores, a los usuarios, en esa Eco-ID, esa identidad digital de información autosoberana, aplicable en toda Europa, y que puedan recibir con esta identificación ciertas ventajas exclusivas directamente de sus ayuntamientos o de otras empresas, pero compartiendo solamente la información que el consumidor desee compartir. Por ejemplo, a las comercializadoras eléctricas, en la medida en que los consumidores demanden no presentar toda su información para recibir ofertas eléctricas personalizadas, pues el consumidor tiene la capacidad de presentar cierta información de consumo que le sirva a la comercializadora para presentarles ofertas personalizadas. Y aquí hay un trabajo más avanzado que estamos, proyecto en el que estamos trabajando mucho más avanzado, y es realmente un avance muy importante de inteligencia artificial. Ya sabemos todas las ventajas de la inteligencia artificial y bueno, pros y contras, pero a nivel de gestión de datos y de información valiosa para el consumidor final, nosotros estamos trabajando para convertirnos en un proveedor de información altamente relevante sobre sostenibilidad a través de los sistemas de inteligencia artificial del mundo con el MCP, que es el Model Context Protocol, que hace menos de 6 meses ha salido al mercado. Es decir, que cualquier consumidor, cualquier persona en el mundo que pregunte o pida recomendaciones de consumo sostenible en un chatbot de estos de inteligencia artificial, recibirá información procesada por Billiot sobre la recomendación de consumo sostenible, para lo cual entonces generaríamos una información, unas respuestas relevantes sobre sostenibilidad, sobre consumo, a través de cualquier sistema de inteligencia artificial del mercado, ¿sí? Esto es un gran proyecto, ¿sí?
No tenemos ahora un prototipo, pero realmente es algo que esperamos sacar ya al mercado en los próximos meses y empezaremos a conectarnos poco a poco con algunos sistemas de inteligencia artificial. ¿Sí? Este es un esquema importante de generación de un reconocimiento de marca, un modelo de negocio que solventa un problema o se conecta a una evolución de la tecnología, como es la inteligencia artificial, para solventar un problema que es el acceso a información realmente relevante sobre sostenibilidad que ayude a mejorar el consumo y la producción sostenible de los agentes del mercado. Aquí nosotros tenemos unos casos de éxito en Barcelona y en Viladecans. Casualmente mañana estaremos en Málaga presentando el proyecto para hablar con muchas más ciudades del país y presentarlo y proponer que estos puntos de incentivo, de microincentivos a los consumidores, a los ciudadanos, pueda ser utilizado, por ejemplo, para conectarlos con bonos de consumo local, en los cuales los ayuntamientos pueden conectar lo que son sus misiones climáticas con el apoyo al comercio local. Para eso, nosotros tenemos ya la plataforma lista para conectar con esos 8 municipios de España, trazar esa información, tomar esos datos, trazar la información y presentarla como una ecorreputación para las agentes participantes. ¿Sí? El caso del básico es el de la energía, consumo de energía limpia, autoconsumo, consumos de comercializadoras eléctricas de bajo carbono, que podemos analizar esa información en tiempo real, poder conectarla con los comercios, por ejemplo, para poder que ayuden en sus programas de fidelización a incrementar las ventas y trazar esa información, repito, en los municipios para que puedan tomar mejores decisiones en sus procesos de transición energética. Y he sido muy rápido y la frase esta de conclusión es muy vista ya, ¿no? En la parte de innovación, pero realmente los datos, hay datos valiosos, son activos valiosos que son abundantes. El procesamiento a baja escala, como digo, es asequible, ¿sí? Las propuestas que plantean como los espacios de datos, pues nos permitirá a empresas como nosotros mejorar la creación de valor para el mercado, solventando problemas realmente importantes. Pero realmente crear esa monetización de esa información producida demanda realmente mucha innovación. Y esta es la frase que puede ser muy típica, pero es cierto, o sea, la creación de esa información realmente relevante a partir de los datos para que resuelva un problema, demanda esa innovación. Y principalmente porque los datos, pues todo el mundo puede acceder a esos datos, o sea, desde que uno pueda acceder como startup, otra puede acceder a ello, ¿no? Y cómo llegar a solventar un problema o crear el modelo, pues esa es la gran demanda de información, ¿sí? Datos abundantes, pero realmente el filtro principal para llegar a la monetización es esa innovación que se requiere en esos nuevos modelos de negocio, digámoslo, para la transición energética particularmente. Yo aquí doy espacio a las preguntas, ya que estamos ya con el tiempo. Muchas gracias y agradecer a todas las demás empresas participantes y por supuesto me gustaría seguir en contacto con todas porque hay muchas cosas muy interesantes que creo que podemos colaborar. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Ahora sí, abrimos un espacio para preguntas, comentarios, ideas, colaboraciones. Carmen. Hola, buen día. A ver, yo tengo muchísimas preguntas. Me han encantado todas las ponencias, pero tengo muchísimas dudas. La primera, no sé si ha sido Paqui o Paco quienes habéis hablado del la próxima convocatoria en octubre de las ayudas Kit Espacio de Datos. Y alguien ha mencionado que hay no menos de 200 espacios de datos ahora mismo ya en marcha o bueno, en constitución o en construcción. ¿Cómo sabemos cuáles son los existentes y, por lo tanto, a cuáles nos podemos unir a través de estas ayudas?
Antes de la respuesta, Carmen, yo es que te conozco, pero si puedes decir... Ah, dónde perdón, trabajas, claro, lo digo sí. para centrar un poco. Gracias. Perdón, sí, claro, lo he dado por hecho, disculpadme. Soy Carmen Devesa, soy la directora de Innovación e Internacionalización del clúster AICE, clúster de Hábitat Eficiente, con sede en Castilla y León y colaborador del CEC en proyectos de las AIs y, bueno, y admiradora del trabajo del CEC. Paqui, ¿quieres hacer Sí, una pincelada inicial? Sí, iba a decir Bien. que esta pregunta es fácil. O sea, te iba a poner, estaba buscando para ponerte, espérate, lo pongo aquí. Os lo ponemos en el, aunque esto sabe Paco tanto más que yo, pero te pongo aquí donde podéis encontrar toda la información del kit. Entonces aquí, mira, lo pongo y además os comparto pantalla para que lo veáis, un momentito, para que veáis dónde está esa lista. Esto es un programa del Ministerio, os recuerdo, y lo hace a través de red.es. Y en esta página que os acabo de poner viene toda la información de cómo es el programa. Si queréis más información, lo veis aquí. Y en un momento dado, aquí está lo que os he dicho de entre 15.000 y 30.000 para empresas públicas y privadas y entre 25.000 y 50.000 para administraciones públicas. Aquí, por ejemplo, el propio Ayuntamiento de Rubí podría pedirlo, ¿eh? Esto se ha hecho sobre todo para hospitales, para todo el sector de salud que puedan entrar a hospitales, por ejemplo. Aquí está la base reguladora, etcétera, y aquí está el listado. O sea, hay una lista concreta donde dice todos los espacios de datos que pueden... Vale. Entonces, justo ahí está, y aquí lo tenéis todos, Vale. todos los proyectos que están. O sea, que está claro y meridiano de cuáles sí, cuáles no. Fantástico. Hay algunos que todavía no están, algunos de los que han Ok. contado ellos no están, pero bueno, simplemente se va a hablar con el Ministerio para que incluyan también esos proyectos en la lista. ¿Vale? Pero ahí Vale. tenéis el link. Vale, perfecto. Sí, Vale, Carmen. genial, muchas gracias. Puntualizando, mira, aquí podrás ver, Carmen, en el link que dejo también, en la presentación también podréis ver. Veréis el espacio que hemos dedicado a nuestra web como empresa de servicio de apoyo en el kit espacio de datos. Ok. EmpowerX aún no está en la lista, porque en la lista aparecen los espacios de datos que han sido financiados por la SEDIA o por las diferentes convocatorias estatales. EmpowerX está financiado por fondos europeos y es un centro demostrador GaiaX. Confiamos que todos los centros demostradores GaiaX, por supuesto, formen parte de esta lista, pero aún no está físicamente. Ok. ¿De acuerdo, Carmen? Ok, entendido. Pues aprovechando que tengo el micro abierto, quería hacer otra pregunta que casi creo que la compartiré con Carla. ¿Cómo, o sea, porque además he escuchado que hay una estrategia regional de espacios de datos en Cataluña y un centro demostrador de espacios de datos que me ha parecido interesantísimo. No sé cuánto tiempo llevan en marcha esta estrategia y este centro, pero lo voy a buscar inmediatamente para intentar proponerlo aquí en Castilla y León. ¿Cómo veis porque entiendo que muchos de vosotros sois socios del CEC, ¿cómo veis el papel de los clústeres para impulsar esto entre sobre todo las pymes y las más chiquititas? En energía puede que haya más tamaños diferentes, ya sabéis que en construcción y hábitat, nosotros llamamos hábitat porque entendemos que la cadena de valor empieza en los recursos endógenos, en lo forestal, piedra, etcétera, hasta la revalorización de residuos. ¿Cómo veis el papel de los clústeres? ¿Cómo cogemos este testigo y os apoyamos a las empresas? Pues por la parte que me toca, justo, bueno, en reuniones previas para este webinar y justo antes de empezar estábamos hablando del papel que puede tener el CEC de abrir un espacio de reuniones o de, ya veríamos cómo, con todos los socios y no socios que estén interesados en participar, porque más allá de esta idea, como el plan estratégico del clúster que aprobamos el año pasado, es uno de los puntos que tenemos que tratar, con lo cual, más allá de que nos interesa, es que hay un tema de plan estratégico que nos encamina hacia allí. Y bueno, pues aprovecho, digo, socios y no socios que queráis aportar ideas en este asunto. Y colaborar con vosotros, Carmen, que hemos hecho muchos proyectos, ya no vendrá de otro. Exacto, eso lo tengo claro, Carla.
Para nosotros, en la asociación, que lo que hacemos es promover que se realicen espacios de datos, el papel de los clústeres, asociaciones, etcétera, es fundamental. Porque está toda la parte que hemos dicho de confianza. Nosotros trabajamos con un Trust Framework, que es tecnología, pero hemos visto que la tecnología no funciona si no funciona la confianza personal. ¿Y en quién confían las empresas? En sus clústeres, en sus asociaciones, en los agricultores, en sus cooperativas. Entonces, lo que nosotros hemos, en la estrategia que estamos teniendo este año es no ir directamente a empresas o a agricultores, etcétera, sino ir directamente a asociaciones, clústeres, etcétera. Y estamos empezando una política de colaboraciones con clústeres, asociaciones, etcétera, tanto sectoriales como transversales. Así que estamos aquí dispuestos para trabajar con vosotros. Entonces, Carmen, ¿vosotros estáis en Castilla y León? Sí, y la mayor parte de nuestros socios son castellanos y leoneses. Sí, tenemos también madrileños. El próximo evento presencial que vamos a hacer es casualmente en Castilla y León. Ah, fantástico. Paqui, ¿dónde? Me lo apunto ya mismo. Pues yo esperaba que me propusieran, o sea, fijaros lo que es en las cosas, yo esperaba que me propusieran Valladolid, Burgos, Salamanca y nos han propuesto Zamora. Por maravilloso, es precioso Zamora. Es, genial, además, tenemos muchos socios. Hablamos también de la España vacía y todo Total. Eso. Con lo cual haremos un Zamora. Luego nos ponemos en contacto y te cuento un poco. Fantástico, sí, por favor, gracias. Muchas gracias. Aquí mi mail también. Estupendo. Perfecte. I ara no tinc el nom, posa Info Renovem-nos, que has aixecat la mà. Sap greu. Sí, gràcies. Soc Enric Pardo, de l'associació Renovem-nos, i volia fer una pregunta molt concreta al company d'IDOSCAT que ha explicat el cas de l'Ajuntament de Rubí. Llavors, la pregunta era com es pot materialitzar la proposta aquesta d'autoconsum descentralitzat en diferents unitats de generació i diferents unitats de consum, sigui electromobilitat o el que sigui, amb la limitació actual de la normativa d'un radi de 2 quilòmetres. Aquí en Geli no hi és, però exacte. Sí, contesto, Enric, intento contestar-te. Efectivament, a veure, tot això és un camí. És un camí que ens ha de portar a l'empoderament final del ciutadà, l'intercanvi d'igual a igual. I això és una transposició d'una directiva d'obligado cumplimiento. Però ja sabem que el sector resisteix. Però això arribarà. Llavors, amb aquest procés, projectes o iniciatives com EmpowerX el que permeten és fer el que deia la sandbox. I la sandbox és experimentar i fer pilots fora de la llei, entre cometes. Una sandbox és aquell espai que la mateixa llei permet que es facin pilots, proves de concepte, i s'entén, no? Perquè des del punt de vista polític i tecnocràtic es necessita, quan es transposi aquesta llei, que hi hagi els mecanismes, les solucions i la predisposició a fer-ho. Per tant, ara no es pot fer? No, teòricament. Però dins d'una sandbox sí que es pot fer. I les sandbox es poden promoure fins i tot a nivell d'administració municipal. Per tant, és implicar-nos a tots. Això no va de dir fes-ho tu, sinó que és tots plegats, a nivell d'ecosistema, ens hi posem. I per això és tan important, pensem, no? I hem intentat promoure aquest webinar dins del clúster, perquè aquí som tots els actors. Llavors, si ens hi posem i ens coordinem, ho posem en marxa. Perdona, aprofito. Per tant, entenc que tot això està subjecte a una convocatòria de sandbox que ha d'aprovar el Ministeri. És a dir, no pot sortir ara una gent i pel seu cantó muntar una sandbox sense una autorització expressa que vingui d'una convocatòria. Aquesta convocatòria, si no tinc mal entès, es va tancar ja fa, no sé, un mes o dos, o 3, i de moment no hi ha previsió que n'hi hagi de noves. Per tant, més enllà del que ja estigui muntat, ara mateix no és possible implementar projectes nous. M'equivoco? Si et refereixes a la convocatòria de nous models de negoci de l'IDAE, que tenia una línia concreta per la sandbox, sembla ser que hi haurà una segona convocatòria.
Crec que va ser el Miteco fa 4 o 5 setmanes, també va fer una nota de premsa sobre sandbox regulatòries. Per tant, jo crec que el que hem de fer és ser proactius. És a dir, primer posar-nos d'acord, posar-ho en marxa i després anar a reclamar-ho. Dir, mira, ho tenim a punt, aquests són els actors, volem fer-ho a una escala, doncs, ja no diré de Catalunya, sinó, si voleu, doncs, municipal, i aquí tenim tots els actors, i llavors jo crec que tindrem molta més força per tirar-ho endavant. Es tracta, doncs, de, entre tots plegats, fer moure la roda. I jo crec que aquesta motivació és el punt de partida. Si esperem que ens ho preparin, doncs ja sabem que hi ha certs actors que no tenen cap interès, no?, que això es vehiculi amb certa rapidesa, no? Per tant, jo crec que és a l'inrevés, és posem-s'hi. I aquí, Carla, sisplau, coordinem-nos, no? Sí, sí. Si hem de canviar les regles del joc, doncs les canviarem, clar que sí. Sí. No sé si algú més té més comentaris, preguntes. No? Si no és així, agrair a tots tota la vostra participació, als ponents, els comentaris. Ens enduem deures com a classe, sempre ens acaba de passar, però encantats d'agafar aquestes idees. I res, com hem comentat, us passarem les presentacions i el vídeo, farem un resum també del webinar. I si algú té més preguntes o vol els contactes dels ponents, ja sabeu que nosaltres els tenim i ens han autoritzat a passar els mails, o sigui que cap problema. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Adéu, Carla, gràcies.